Pues seguimos en cuestión de prioridades. Sigue la ronda de contactos de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos en la Moncloa y los varones del PP en bloque, y también el socialista Emiliano García Paje le están dejando claro que quieren una financiación justa y sin tratamiento fiscal privilegiado para territorios como Cataluña. Pero el cupo catalán sigue adelante y las comunidades prevén una merma en la financiación de sus servicios básicos. Hay que recordar que es urgente la revisión de este modelo porque solo en el caso de Castilla y León los ingresos que llegan del Estado no sirven para cubrir los gastos de las consejerías más sociales como sanidad, educación y familia. Bueno, pues para hablar de este importante asunto que nos afecta a todos, vamos a charlar con uno de los mayores expertos de nuestro país. Está con nosotros Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, de FEDEA, y nos va a aclarar algunas dudas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. De lo que sabe del acuerdo entre Esquerra y el PSC para ese cupo catalán, o ese concierto catalán, imagino que sabrá lo que sabemos el resto de los españoles. Lo mismo. ¿Qué es lo que más le preocupa y, bueno, qué es lo que más puede repercutir al resto de comunidades de régimen general como la nuestra? Bueno, me preocupan muchas cosas. Una es la posible ruptura del principio de solidaridad si le damos bastante más dinero a una región que no está maltratada, sino que está en la media, además una región grande, pues queda menos para el resto. Esto se notará de alguna forma. No pueden ganar todos a la vez, entre otras cosas porque los ingresos para suplementar esa pérdida de fondos tendrían que venir de las propias regiones que se queden en el régimen común, no vendrían de Cataluña, o sea que por ahí no... O sea, cuando dice Pedro Sánchez que va a haber más financiación para todas, eso es imposible. Bueno, depende de lo que se entienda para todas, más que en el pasado, pues seguramente sí, pero más de lo que habría sin esto, pues no. O sea, si le das más a uno, queda menos para el resto. Y si además a ese no le puedes poner impuestos porque renuncias a ello, pues el dinero adicional tendrá que salir de los demás. O sea, que nos van a compensar con nuestro propio dinero, por lo que se ve. No, esto no parece muy buena idea. Pero me preocupa casi más que eso los daños colaterales en dos asuntos. Uno es la gestión tributaria, la ruptura de la agencia tributaria estatal, que podría tener costes muy elevados en términos de eficacia y eficiencia de la recaudación y también de la lucha contra el fraude. Será más caro recaudar, se nos escapará más por las rendijas y los costes de cumplimiento serán mayores. Si hay que hacer muchas declaraciones de sociedades en vez de una sola, pues habrá más costes, ¿no? Y luego que esto no es solo un cambio en el sistema de financiación, es un cambio en el modelo de Estado. Vamos a un tipo de Estado, digamos, confederal. No, confederal. No, federal es lo que tenemos ahora y lo que se propone es desequilibrarlo para convertirlo potencialmente en un Estado confederal que no tiene nada que ver con el federalismo. Leía una entrevista que le hacían hace unos días en el diario El Mundo. Usted decía, leo textualmente, las comunidades más perjudicadas por el pacto serán las de menor renta y las más envejecidas. Un claro ejemplo es Castilla y León, claro. Sí. Bueno, previsiblemente habrá que ver, podría ser de otra forma, pero los que más necesitan esa solidaridad, para la que habrá menos dinero, son las más envejecidas y las de menor renta. O sea que lo más probable es que sea peor para ellas. Todos los varones del PP están de acuerdo en mejorar esa financiación autonómica, pero es verdad que las características y los intereses de cada territorio son distintas. Castilla y León es una comunidad con mucha dispersión, despoblación, envejecimiento. Madrid, todo lo contrario, Valencia. ¿Puede abrirse grietas dentro del Partido Popular en este sentido? Siempre lo ha sabido, y también dentro del PSOE. O sea, cada comunidad en esto va hace la guerra por su cuenta. No hay una disciplina de partido. Y hay comunidades que son más parecidas entre sí, aunque sean de distintos partidos, y van juntas. O sea, que esto no es una novedad. De hecho, suele haber alianzas muchas veces. Ya en el último proceso, al final de esa negociación, vemos a veces Castilla y León con Castilla-La Mancha, con Galicia. Criticaba Pedro Sánchez que haya comunidades como Castilla y León y otras que estén pidiendo más financiación y a la vez pidan o aprueben una reducción de impuestos. ¿Es incompatible? No. O sea, las cuentas de si está bien repartido o no, hay que hacerlas y se hacen antes de subir o bajar impuestos. O sea, hacemos los cálculos antes de que las comunidades suban o bajen los tipos de los impuestos que controlan. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, si ahí ves que te toca menos de lo que sería razonable, tienes derecho a quejarte, independientemente de cualquier otra cosa. Y no hay que prejuzgar lo que quieras hacer con ese dinero adicional. O sea, tan legítimo es
subir impuestos para prestar mejores servicios o aumentar la redistribución interna, como reducir impuestos y apañarte con peores servicios o un poco menos de redistribución interna. Son los votantes los que luego tienen que decidir si les gusta o no, pero no hay una prelación moral entre una cosa y otra. O sea que sí, se puede quejar uno de estar mal financiado, pedir más dinero y a la vez decir que, bueno, que una de las cosas que quieres hacer con ese dinero es bajar impuestos. Se habla, señor de la Fuente, se habla muy poco, la verdad, de la financiación local, de la financiación municipal. Los ayuntamientos del PP hablan de una puñalada al municipalismo por el cupo catalán, piden recurrir a sus ayuntamientos. Es verdad que no hay un calendario fijado para hablar de este asunto, pero puede tener también efectos adversos para los ayuntamientos. A ver, directamente no, pero la caja al final es la misma para todo, ¿no? Entonces, si hay menos recursos en la caja común, pues también habrá menos recursos potencialmente para los ayuntamientos o para otras cosas. O sea, habrá que escoger, pero de algún sitio tiene que salir ese dinero de menos que habrá. Decía antes, bueno, hablaba y reconocía esas comunidades del PP, que ahora mismo es verdad que hay mucho consenso entre todas ellas, pero habrá un momento que cada una tirará para lo suyo, para hablarlo así en Roma Paladino. ¿Usted cree que, tal y como está la política en estos momentos, con esta polarización, con los grandes partidos que no se entienden absolutamente en nada, que puede llegar a haber un acuerdo en breves fechas para reformar el modelo de financiación autonómica? Es muy complicado, esa polarización y esa resistencia numantina, incluso a hablar los unos con los otros y todo el tiempo hay más insultos que argumentos, pues a mí me parece una tragedia, no es bueno para nadie, ¿no? Pero ojalá se arregle pronto, pero ahora mismo no parece fácil que haya un acuerdo ni en esto ni en nada, me temo. Decía también hace poco, tanto ustedes como el Consejo de Economistas proponían crear un fondo de nivelación para las comunidades peor financiadas. ¿Esto qué supone o a qué equivaldría? Bueno, ahora mismo hay 4 comunidades que están claramente por debajo de la media en términos de financiación por habitante ajustado antes de subir o bajar los impuestos que controlan, ¿no? Que son la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Murcia está casi en 90 y yo creo que Andalucía o Castilla-La Mancha, la que está más arriba, de estar en 95 o una cosa así. Entre 9 y 5 puntos por debajo de la media es dinero. Esto se nota en términos de los servicios y además llevan tiempo así. Entonces lo que proponíamos, esto lo propusimos hace unos cuantos años, era que mientras se llega a un acuerdo para reformar el sistema, pues que se cree un fondo transitorio que complemente la nivelación de estas regiones hasta subirlas a lo que ahora mismo es la media del sistema. ¿Una conferencia de presidentes tiene que ser el lugar donde se aborden este tipo de asuntos? ¿Lo que está pidiendo las comunidades del PP? Yo creo que no. O sea, una negociación a 15 o 16 en este caso, porque está el gobierno central, es muy difícil que llegue a buen puerto. Yo creo que la única forma de hacer esto de una forma más o menos razonable es que se delegue en los principales partidos. Como son partidos que muchos de ellos ya están implantados en toda España, pues tendrán que internalizar de alguna forma los intereses de todas las regiones y conseguir un equilibrio, ¿no? Entonces, hablando entre dos, pues seguramente sí se puede llegar a un acuerdo. O sea, que ni de forma multilateral ni tampoco de forma bilateral, sino a través de los partidos políticos. O sea que en el caso del PP estamos hablando de que puede haber unos intereses muy diferentes para bueno, pero eso y del PSOE también, pero dentro del partido habría que buscar un equilibrio, ¿no? Es que una negociación a 16, insisto, es inviable. Además, todo el mundo tiene el mandato de su parlamento de no bajarse de la burra y de no volver con menos de lo que tenía, y entonces así no hay manera de cuadrar las cuentas. Por eso llevamos 10 años de retraso. Tengo aquí a 3 periodistas que también le van a formular alguna pregunta. Carmelo, que te gusta mucho la economía. ¿Qué tal, señor de la Fuente? ¿Cómo no me va a gustar si la economía nos afecta a todos? Al final es el bolsillo de todos. Por cierto, ha dicho usted, señor de la Fuente, que el modelo sería el de un Estado confederal, no federal. Alemania es un Estado federal y, sin embargo, los Länder recaudan el 100% de los impuestos. Sí, pero ahora te explico. Sí, no, bueno, sí, explíquemelo porque seguro que me aclarará un poco el asunto. Yo creo que además, a diferencia de lo que pasa con el cupo vasco, y ahí quería escuchar su opinión, en este caso hay una cuota de solidaridad que hay que establecerla, a ver qué pasa en el Congreso cuando se lleve esta modificación de la LOFCA, que habrá que modificar la LOFCA, en qué queda el acuerdo con RC, ¿no? Y por otra parte, también
se impone digamos, una cuota de servicios, que presta el Estado y que no se negocia como en el caso vasco, sino que se impone desde el Estado. Esto es lo que bueno, esto es lo que, así es como lo defienden ellos, como los que lo han pactado. Eso defienden. Entonces, dígame usted si en esos dos factores, y teniendo en cuenta que esto ha de ser llevado al Parlamento, si hay posibilidades de reequilibrar un poco lo que parece ser una gran ventaja para Cataluña, reequilibrarlo con otras regiones españolas, en cuanto a financiación se refiere. Siempre hay posibilidades, pero a ver, vamos por partes. Empecemos por Alemania. Alemania, exactamente, es distinto. En Alemania son las provincias, los estados los que recaudan casi todo, no todo. Hay partes que recauda el Estado, pero recaudan actuando como agentes del gobierno federal y aplicando una legislación federal uniforme. Entonces, y además los alemanes se tiran de los pelos. Son conscientes de que esto es muy ineficiente, que se recauda menos de lo que se recaudaría con un sistema unificado y nos miran con envidia por el sistema que tenemos en este aspecto. Sin embargo, los Länder no tienen autonomía tributaria, o sea que no pueden subir o bajar impuestos. O sea que la parte interesante de la autonomía real, que es poder ajustar tus ingresos a la alza o a la baja para hacer cosas distintas, no la tienen que aplicar una ley uniforme. Pasa que actúan como servidores del Bund, de la Federación, en la recaudación física de los impuestos, y son conscientes de que esto tiene unos enormes costes. O sea que Alemania, si les preguntas a los alemanes, no es un buen ejemplo, y te lo dirán. Yo he trabajado con hacendistas alemanes y nos cambiarían el modelo sin mirar. O sea que no nos fiemos de eso, ¿no? Tenemos a Alemania como un ejemplo de todo, de que todo funciona bien, y usted nos viene a decir lo contrario, pero bueno, pues sí. Tiene información que desde luego yo no la tengo. Pues la tengo, sí. El tema vasco, la diferencia no es tan grande. O sea, es verdad que aquí habría dos cuotas diferenciadas, ahí hay una sola, pero esa única cuota en principio tendría que incluir un componente de solidaridad. O sea, la redistribución territorial es una carga estatal no asumida y por lo tanto el cupo debería recogerla. Otra cosa es que en la práctica no lo haga, pero tampoco recoge los costes reales de los servicios que sigue prestando el Estado. O sea que, ojo también con esa comparación. Y esto de que en el caso catalán esto lo impondría el Estado, eso no lo dice el acuerdo. El acuerdo habla de que habrá una cuota que cubrirá los costes, pero no dice cómo hay que calcularlo. Y eso sería un problema. Incluso el caso vasco se negocia cada año, ¿verdad? No se negocia. A ver, el caso vasco, al final sí se negocia. Sí, ese es el problema. Hay un tira y afloja. Claro, sí, pero el problema es que la ley dice que hay que calcularlo de una forma determinada y eso no se hace en la práctica. Entonces, en la práctica se acaba negociando y se negocia pues a la baja, básicamente. La cuestión es que el que negocia con el dinero en la mano, pues generalmente sale bien parado de la negociación. Y esto es lo que quieren los nacionalistas catalanes, lo mismo que tienen los vascos. Yo tengo el dinero en la mano y ya veremos lo que te voy a dar, ¿no? Y no hay mucha diferencia entre el sistema catalán y el vasco, vamos, por lo que se puede adivinar del acuerdo. Luego habría que ver cómo se implementa en realidad. Javier. Sí, yo me había apuntado a la misma palabra confederal por la que ha empezado mi colega y amigo Encinas, don Carmelo, porque es muy importante. Los separatistas quieren este modelo. ¿Por qué? Porque la confederación es una federación de estados soberanos. Suiza. No, pero es que España... Suiza es una confederación. Sí, sí. De nombre solo, es una federación. Es federación de hecho, exacto. La hemos llamado Confederación Helvética. Bueno, pero se llama a sí misma Confederación Helvética, pero ya no es una. Pero no son estados soberanos. O sea, lo que pretenden los separatistas precisamente es hacer creer que son soberanos los estados que se juntan en una confederación. Y esa cesión en el concierto cupo vasco, como se llame, al final, en el fondo es una pretensión de cara a un separatismo real, a una confederación de estados soberanos. Me parece muy importante porque es la pretensión final del separatismo vía economía, vía financiación, vía impositiva. Pero yo, por ampliar un poco el foco, más allá de este concierto, que a ver en qué queda finalmente,
Como el gobierno está empeñado en hacernos ver que la economía va como un cohete, que todo va excepcionalmente bien, y hay muchos brotes que no son precisamente positivos últimamente, ¿qué opinión tiene del futuro de la economía? A ver, la economía española ha aguantado mucho mejor de lo que todos esperábamos en unos años muy complicados, y me alegro muchísimo de ello. En buena parte porque tenemos viento de cola por varios factores, ¿no? Está unas entradas de inmigrantes muy fuertes que traen mano de obra, además relativamente barata, y son parte importante del crecimiento que tenemos. Hay unos fondos europeos que están... Qué lástima que eso no se reconozca en algunos partidos, como usted sabe, que parece que ven al inmigrante como un peligro, no como un elemento de revitalización económica. No, la inmigración es imprescindible, o sea, no podríamos tirar para adelante sin ella, ¿no? También tiene sus riesgos, Lo ideal es que sea legal. Bueno, sí, sea ordenada. por supuesto. Claro, ese es otro debate. Es otro debate, ¿no? Y en 2000 que están en España... Sí, pero bueno, es otro melón. Desgraciadamente. Luego están los fondos europeos y después el turismo va como un cohete. Pero la economía, pues no tanto, ¿no? O sea, vamos creciendo en términos totales, pero la renta per cápita y la productividad española no están explotando, ni mucho menos, y además no es una cuestión de los últimos meses o de un par de años. Hace 15 o 20 años que la productividad española está básicamente no congelada, pero creciendo muy despacio, y estamos perdiendo renta per cápita en relación a otros países europeos o asiáticos. O sea que el problema es de medio y largo plazo, y el problema ahora mismo no es la coyuntura, que insisto va bien, gracias a Dios, es que no estamos haciendo los deberes pensando en el largo plazo, ¿no? O sea, quizá una de las cuestiones más fundamentales que tenemos que abordar pensando en el largo plazo es un sistema educativo que funcione y que sea la educación que necesita el sistema productivo. Y no estamos haciendo bien las cosas en ese sentido. Luego, en términos fiscales, pues nos estamos dando unas alegrías excesivas. El tema de la reforma de las pensiones es una bomba de relojería que acabaremos pagando. Otras reformas, como la ley de vivienda, pues van en una dirección que no es la mejor. Si hay un problema de falta de oferta, pues asustar a los propietarios no es la mejor manera de corregirlo, ¿no? O sea que la economía española ahora mismo no va mal, estamos mejor que muchos países de nuestro entorno, pero ahora veremos en 10 años, y si miramos los últimos 15 años, pues hemos perdido bastantes posiciones. Es decir, brotes verdes que parece que no van a crecer, porque son medidas tan cortoplacistas que se van a quedar ahí en pequeñito, ¿no? O no, ojalá, pero... Bueno, veremos a ver. Ketty. Eso de los brotes verdes ya se ha quedado muy vintage. Sí, bueno. Bueno, yo creo que es muy importante conocer informes como el de hoy de FDA, porque es verdad que le ponen cara y ojos a un problema que viene lastrando precisamente la economía española y la solidaridad interterritorial desde hace muchos años. Siempre se ha dicho que por la puerta de atrás disposiciones adicionales presupuestarias han ido beneficiando precisamente a Cataluña, concretamente a Cataluña, en los repartos de financiación, independientemente de los acuerdos que se alcanzaban a través del sistema de financiación autonómica. Con lo cual, yo creo que eso es muy necesario. Yo creo que la parte más positiva del debate del concierto catalán es que no se va a hacer, es que no se va a llevar a la práctica. Esa es la parte, lo mejor que tiene el cupo o concierto catalán, y no lo digo solo como opinión, sino como información, es que el propio gobierno piensa que no se va a ejecutar y sabe que no se puede ejecutar. Porque sabe que no es lo mismo, como usted bien sabe, y eso es lo que le quería preguntar, un 7% del Producto Interior Bruto, que es lo que supone el concierto vasco, y un 20% del Producto Interior Bruto que supone el concierto catalán, y que sería absolutamente imposible de llevar a la práctica, porque supondría, si ya están mal determinadas comunidades autónomas, como lo es la Comunidad Valenciana, como lo es Murcia, como lo es Castilla-La Mancha, entrarían en la quiebra técnica y no se podrían ejecutar precisamente las prestaciones sociales como la educación y la sanidad en algunos territorios de España. ¿Usted coincide con esta visión o no? No, te veo muy optimista. Ojalá Soy optimista por naturaleza. Ojalá tengas razón, pero yo no estoy muy seguro de que esto no se vaya a implementar. Y si fuera así, que el gobierno de entrada sabe que no se va a implementar, ¿por qué han firmado lo que han firmado? O sea, esto es muy difícil. Porque están en un callejón sin salida. Claro. Sí, pero tú no puedes Porque estaban en un callejón cambiar sin el salida. modelo de Estado por un gobierno autonómico.
O sea, es Se aprobó una ley de amnistía que tampoco es aplicable en estos momentos. Bueno, no sé si es comparable. pero se aprobó la ley de amnistía, ¿no? Yo no estoy tan tranquilo como tú, pero insisto, ojalá tengas razón. Pero la aplicación, en cualquier caso, según vuestros propios cálculos, supondría, como le preguntaba, la quiebra técnica en algunos territorios de España. No necesariamente. A ver, las cosas aguantan, ¿no? O pueden aguantar. Según nuestros cálculos, el acuerdo implicaría probablemente, y es una conjetura, no tenemos datos firmes, una pérdida para la caja común de entre 6.500 y 13.000 millones de euros. Perdón, entre 6.500 y 13.000 millones de euros. Eso es mucho dinero, pero no es un 1%, entre un medio punto y un punto de PIB, más o menos, ¿no? No implicaría necesariamente la quiebra de nada, implicaría que habría que apretarse más el cinturón y habría dolor que repartir, pero no estamos hablando de una cosa que haga que el país se hunda en el mar, digamos, ¿no? O sea que no, tampoco hay que exagerar tanto. Pero bueno, no sería una buena noticia. Pues Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, gracias por estar aquí, por darnos estas claves sobre la economía española, financiación autonómica, el cupo catalán, del que vamos a hablar mucho durante todos estos meses. Y bienvenido aquí a Castilla y León Televisión, que, bueno, como sabes, es una comunidad que necesita muy mucho de esa reforma del sistema de financiación autonómico. Gracias. A vosotros.